Ok chicos, seguimos con la clase de enfermedad cerebrovascular. Ya hablamos la otra clase hablamos de lo que es isquémico y hoy vamos a hablar de lo que es el hemorrágico. Ya hablamos que es la división del isquémico, aterotrombótico y embólico, y el hemorrágico que vamos a hablar ahora es la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intraparenquimatosa. Son las clasificaciones de las enfermedades cerebrovasculares. Muy bien. Las hemorragias se clasifican, ¿verdad?, según su ubicación, según la patología vascular de fondo que vamos a observar. Como ya observamos, puede ser una hemorragia en los espacios subdural y epidural, y eso va a generar lo que es, dependiendo del traumatismo, el hematoma subdural y el hematoma epidural. También los traumáticos pueden generar esto. Y los hemorrágicos, la subaracnoidea, ¿verdad?, son casi siempre por a consecuencia, eso es el 85% consecuencia de una aneurisma. Muy bien, vamos a ver los eventos cerebrovasculares de tipo hemorrágico. La intraparenquimatosa es la más frecuente dentro de los hemorrágicos, debe recordar el 10 y 15%, y la subaracnoidea es un 5%, de 3 a 5%. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados? La hipertensión arterial, los traumatismos y las angiopatías amiloide cerebral que pueden generar. También la senectud, el alcoholismo puede también llevar a eso, ¿verdad? Es otro factor de riesgo. Y algo muy importante que inclusive en la literatura podemos observar que menciona dentro de eso los factores de riesgo conductuales. En pacientes jóvenes se puede ver una enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágico en los pacientes que utilizan cocaína. Ojo, cuidado con eso. Pacientes jóvenes que llegan, que utilizan cocaína, pueden presentar una enfermedad cerebrovascular de tipo hemorragia intraparenquimatosa. Muy bien, la intraparenquimatosa hipertensiva, que es la más frecuente dentro de esto, ¿verdad?, suele consecuencia de una ruptura de unas pequeñas arterias penetrantes en la profundidad del cerebro. La ubicación más frecuente son el putamen, tálamo, sustancia blanca, ¿verdad?, la parte del cerebelo y la protuberancia, que son donde pueden generar. Muy bien, estos son principalmente que generan el aumento de la presión arterial. Hay que recordar que predispone a que ocurra una ruptura. A veces la hemorragia es escasa y otras se forma un gran coágulo, que vamos a observar ahora, que comprime el tejido adyacente y provoca la herniación del cerebro y la muerte. Hay que recordar que la herniación del cerebro ocurre cuando el encéfalo, ¿verdad?, está dentro de lo que es el cráneo. El cráneo es todo lo que es huesos que se juntan, están unidos entre sí, y el cráneo no se distiende. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un coágulo? Se forma un sangramiento, va a comprimir y eso puede generar una herniación. Muy bien. La evolución. La mayor parte de las hemorragias, vamos a ver, ¿verdad?, intracerebrales hipertensivas evolucionan a lo largo de 30 a 90 minutos. Secundario a eso, ¿verdad? Imagínense, y acá es algo muy importante. Los sangrados duran de 30 a 90 minutos en un paciente que tiene un sangramiento, ¿verdad?, a consecuencia de la hipertensión arterial. Imagínense, y miren esto, por eso les decía el tratamiento de la clase pasada. Si se coloca tratamiento anticoagulante, puede ser de 24 a 48 horas. O sea, ¿qué quiere decir? Si nosotros pensamos en una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico, uno de los tratamientos que deben colocar es los anticoagulantes. ¿Y qué vamos a generar si nosotros confundimos? En vez de diagnosticar y era un hemorrágico, vamos a empeorar el cuadro del paciente. Entonces es importante conocer esto antes de definir el tratamiento. En un plazo de 48, los macrófagos comienzan a fagocitar y a cabo de 1 a 6 meses la hemorragia suele haber desaparecido. Es una de las evoluciones cómo ocurre. El paciente está despierto en ocasiones cuando está sometido a una gran tensión. El paciente está alterado, nervioso, se eleva la presión arterial, pues puede llevar a producir esto, ¿verdad? Va a generar principalmente dificultad para hablar, comprender,
El paciente va a tener dificultad para ver, puede generar vómitos, va a generar, el paciente va a generar una disminución de las fuerzas musculares, ¿verdad? La deficiencia neurológica. Convulsiones no son muy frecuentes en la intraparenquimatosa, pero en la subaracnoidea es frecuente. Pregunta de examen. Es importante conocer. El nivel, como ya le habíamos dicho, el nivel, y puede haber cefalea y vómito. ¿Por qué? Porque puede estar sometido también con un síndrome, ¿verdad?, de hipertensión intracraneana. Entonces va a tener lo que es la triada del síndrome de hipertensión endocraneana, que es cefalea, vómito y el papiledema. Muy bien. En la hemorragia del putamen vamos a ver que también puede generar somnolencia, estupor, inclusive llegar a coma. Va a generar también desviación de la cara, lenguaje entrecortado. Todo esto son características principalmente de, acá vamos a la hemiplegia contralateral, después vamos al síndrome hemipléjico, que es una hemiplegia contralateral, vamos a los tipos de hemiplegia directa e indirecta, ¿verdad? Y vamos a ver que en las pupilas isognosia dilatada, vamos a ver que un lado va a haber una miosis y el otro lado va a haber una midriasis. Aquí vemos el síndrome de Babinski. Esto me imagino que van a hablar ustedes en semiología. Esto es puramente semiología. Y acá vemos la hemiplegia. La hemiplegia, que después podemos ver lo que es directa e indirecta, ¿verdad? Y estas son las características importantes. Acá un dato interesante, que el deterioro progresivo a lo largo de 12 a 72 horas, que el paciente tiene enfermedad vascular de tipo hemorrágico, su evolución no es favorable. El aterotrombótico inicia y después va mejorando, pero el hemorrágico no, va empeorando, entonces es importante conocer esto. La hemorragia talámica, ¿verdad?, a nivel del tálamo, va principalmente a afectar los trastornos oculares, ¿verdad? El síndrome de Horner isolateral, que va, ya hablamos del síndrome, se recuerdan el síndrome de Claude-Bernard Horner, y puede generar el síndrome de Yerino-Roxit, que estos son todos que van a ver semiológicamente también. Muy bien, la hemorragia a nivel de la protuberancia puede generar también rigidez de cerebración, las pupilas puntiformes, que son características, ¿verdad? La mareola de muñeca y la hiperpnea, hipertensión y hiperhidrosis, que son características a nivel de la protuberancia. La hemorragia cerebelosa, ¿verdad? Que hay que conocer que el cerebelo es uno de los encargados de la coordinación y la marcha, entonces va a haber una ataxia de la marcha. Son algunas de las características importantes. A nivel de los lóbulos, dependiendo si es de cuál de los lóbulos que va a estar afectado, si es el occipital, la miagnoxia, si es temporal, la afasia y delirio, que hay que recordar la área de Broca, parietal, pérdida hemisensitiva, y la frontal, debilidad de los miembros superiores. Son principalmente. Acá muy importante, muchas personas con hemorragias sublobales tienen cefaleas focales. Y puede ser también, podemos ver esto como una de las características. Recordar la cocaína, ¿verdad? Los pacientes menores de 65 años, inclusive dice 45 años, los traumatismos también pueden llevar, y las hemorragias intracraneales por tratamiento anticoagulante que pueden generar también esto. Muy bien, pasamos al otro tipo, la hemorragia subaracnoidea. Ya hablamos que la subaracnoidea, la principal causa es el aneurisma, ¿verdad?, que va a generar el aneurisma del 85%, y las malformaciones vasculares son las causas más importantes que van a generar. Aquí vamos a ver los tipos de aneurisma: sacular, el fusiforme y el disecar, que son los que van a generar esta ruptura de este aneurisma y va a generar lo que es la hemorragia subaracnoidea. Puede estar precedida principalmente, ¿verdad?, los síndromes prodrómicos. Puede haber parálisis del tercer par craneal, midriasis. Puede generar también, dependiendo de la ubicación de ese aneurisma, ¿verdad?, la afectación. Y un dato interesante, la cefalea sentinela intesa son sin síntomas o signos focales. Puede preceder días o semanas a una síndrome, una hemorragia subaracnoidea grave.
Entonces los pacientes que presentan cefalea intensa, hay que pensar en una enfermedad cerebrovascular siempre hemorrágica, ¿verdad? Y del tipo subaracnoideo. Muy bien, el síntoma inicial, la cefalea brusca, intensa, que puede generar eso, ¿verdad? Que desencadena por esfuerzos físicos y puede presentar náusea, vómito, agitación, confusión, disminución transitoria de la conciencia y aquí algo interesante, crisis epilépticas. El otro día hablamos del síndrome convulsivo y hablamos nosotros de la hemorragia subaracnoidea. Paciente que tiene convulsiones, siempre hay que pensar lo que es en una hemorragia subaracnoidea. Es importante. Muy bien, acá vemos lo que es otro dato interesante de la hemorragia subaracnoidea que va a generar los signos meningios. Hablamos de la meningitis, del síndrome meningio, y entonces va a haber una rigidez en nuca y los signos de Kernig y Brunskiski van a estar positivos. Entonces es importante, el paciente va a tener convulsiones, va a tener rigidez en nuca, ¿verdad? Cefalea son características ya importantes para identificar una hemorragia subaracnoidea. Ojo, pregunta de examen. Bueno, y aquí vamos a ver de acuerdo a la conciencia, ¿verdad? El síndrome meningio, la conciencia, déficit focal y dependiendo del grado que va a generar. Esto son unas clasificaciones que no vamos a preguntar esto más en clínica médica, van a dar ustedes. Muy bien. Para terminar, vamos a hablar nosotros de lo que es cómo se hace el diagnóstico. Lo más importante, clínico. Su forma de comienzo, cómo va evolucionando el paciente, sus factores de riesgo, todo eso es importante. Paciente joven que llega con un déficit neurológico que va empeorando de forma brusca, conocido que utilizan drogas, hay que pensar en consumo de cocaína, ¿verdad? Paciente que presentó cefalea intensa, que llega, que tiene rigidez de nuca, tiene convulsiones, tiene síndrome convulsivo, hay que pensar en una hemorragia subaracnoidea. Paciente que llega, que tuvo debilidad muscular de forma lenta, que fue aumentando, pensar en un isquémico. Y duró un poco tiempo, ya es un ataque transitorio isquémico. Ahí va para saber, o sea, lo clínico es más importante. Y también se utilizan las imágenes. Lo más importante, dentro de las imágenes que más se utiliza es la tomografía, ¿verdad? Muy bien. Descartar otras entidades, establecer la naturaleza, si es isquémica hemorrágica, importantísimo eso. Primero debemos definir la localización, extensión de la lesión y etiología de la lesión. Aquí vamos a ver el diagnóstico inicial, cardioembólico, realmente comienza durante el sueño. Siempre, eso es algo que siempre tenía. Paciente, si nosotros pensamos en una embolia, bueno, una enfermedad cerebrovascular, de tipo isquémico, de tipo embólico, siempre hay que buscar la fuente embólica. O sea, ¿de dónde se generó ese émbolo que puede generar? Paciente que tuvo dolor precordial o tiene una fibrilación auricular y que te llega con una disminución de la fuerza muscular de forma repentina, lenguaje tropeloso, desviación de la comisura labial, casi ya llegamos que sí es, o sea, puede ser otras causas, pero lo primero que debemos pensar es de tipo embólico. La aterosclerosis de inicio nocturno puede ser precedida por uno o varios AIT, ¿verdad? Es importante. Y los embólicos, cefalea, crisis comiciales, es importante principalmente. Y los adultos jóvenes, como ya les había mencionado, consumo de drogas, es importante conocer esto. Toma la presión arterial, frecuencia cardíaca, ocultación de los soplos cardíacos, viendo si hay una alteración a nivel del corazón que puede generar y el examen de fondo de ojo que nos puede definir inclusive si hay una hipertensión endocraniana, si hay una alteración a nivel de las arterias retinianas. Y recordar que siempre hay que evaluar la escala de Glasgow, ¿verdad? Y realizar lo que es la tomografía o la resonancia magnética para definir el número de lesiones, ¿verdad? La presencia de arterias, todo lo que es los signos, el borramiento del núcleo lenticular, todo esto son características. La resonancia magnética, esto ya me imagino van a
van a realizar en imágenes, van a ver mucho mejor. Ok chicos, todo esto, nada más quería eh, hablar acá, todo lo que ya le había mencionado, todo lo que debemos indicar a estos pacientes que pueda generar la radiografía rectora. Muy bien. Esto es la clase de enfocar lo que es el hemorrágico. Entonces, cualquier duda voy a estar despejando a ustedes.